Hola, hola Juan. Pues muchísimas gracias por tenerme aquí con vosotros. Quería, pues antes de todo, pues agradecer el tiempo Casa Editorial, Divinamente Speakers, para haberme invitado a esta segunda edición del Dímelo Fest. Y bueno, la verdad es que, bueno, primero, claramente, pues no soy español, estudié en España hace mucho tiempo, casi 20 y tantos años, pero soy italiano y vivo en Lisboa. Entonces ya os podéis imaginar el lío que se me hace en la cabeza de aprender portugués, que es el último idioma que aprendí, y hacer una conferencia en español. O sea que es bastante posible que habrá palabras que me salgan en otro idioma y os pido perdón por adelantado. ¿De qué vamos a hablar en estos 20 minutos? Me gustaría mucho contaros una historia que tiene que ver con la innovación de los talentos para que pueda inspirar a algunos de vosotros a atreverse más en su propia empresa, en su propia vida en general, en pues experimentar cosas a pesar de que a veces el ambiente de la empresa no lo permita o parezca un poco inhibir, ¿no? Eh, este tipo de innovación más disruptiva. Escribí un libro que se llama Talentos y Rebeldes, que no es en español, pero es en inglés y traducido de momento en italiano, que es un poco una reflexión, ¿no? sobre cómo un cierto tipo de talentos hoy no están muy bien disfrutados en las empresas porque son un poco incómodos, ¿no? Y así cuando yo les llamo rebeldes, pero en inglés hay una palabra maravillosa que se dice misfits. Un misfit es alguien que no encaja, ¿no? Que casi no sabes cómo hacerle trabajar, que sea hombre o mujer, por supuesto, en una empresa. Y la razón por la que a veces estas personas fican incómodas para el negocio es que tienen un talento muy particular, ¿no? Este talento que asocia conceptos y negocios, al parecer no muy normales, ¿no? O no muy inmediatos por conectar. Bueno, ahora os voy a contar una historia. Llevo más o menos 20 años de experiencia en los servicios financieros. Esto del fintech, la inclusión financiera, las inversiones en startups que hacen negocios digitales en servicios financieros, es verdaderamente pues mi negocio. Pero en el año 2000 empecé a trabajar para una empresa, una multinacional, que se llama Swift. Y no sé si la conocéis, pero pues Swift es una empresa que cuando metéis el código Swift, ¿no? en una transferencia de banco, es una empresa que conecta pues más o menos unas 10.000 o más bancos y aseguradoras y infraestructuras del mercado del mundo para hacer lo que se llama los pagos de high value payments, ¿no? O los pagos de alto valor. Y pues es una empresa muy prestigiosa, son 2.000 personas en muchos países y trabajé 13 años con él. Ahora, dentro de estos 13 años, fue más o menos en 2008 o 2009, no sé si os acordáis, pero en 2008, en septiembre, exactamente, Lehman Brothers falleció. Falleció, quiere decir, quebró. Y fue un momento increíble donde los servicios financieros perdieron mucha confianza de los consumidores y de los utilizadores. Y a partir de este momento nació este movimiento que hoy se llama FinTech, pero que todo el mundo sabe, que es un poco la innovación en los servicios financieros, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que empezamos dentro de Swift a construir un equipo especial que se llamó InnoTribe, la tribu de la innovación. Y con esa empresa, con este brand, porque no era verdaderamente una empresa, juntamos dentro de Swift una serie de personas como yo
que eran un poco todos, digamos, particulares, ¿no? Unos talentos muy, muy específicos y como muy llevados a la innovación. Y empezamos a, pues, hablar con los bancos, a buscar a startups, a buscar nuevas tecnologías. Lanzamos el primer Startup Challenge global, que fue pues hacer una selección de esas empresas innovadoras para retener, no sé, la que hoy sería una Nubank en Brasil, por ejemplo, es considerado un fintech, ¿no? Y en Europa hay gente como Revolut, que está también en Estados Unidos, o TransferWise, o estas bancas completamente digitales, ¿no? Eso es un ejemplo que todo el mundo conoce de lo que puede ser o en qué se puede convertir una fintech que ya está financiada con mucho capital, ¿no? Y entonces, pues nada, pues empezamos este recorrido de innovación juntos con Swift. He encontrado esas startups increíbles, ¿no? Esos emprendedores con ideas súper innovantes y los primeros financiadores empezaron a poner dinero en en esas empresas y algunas hoy son multiunicornios, ¿no? Las Nubank, que son ya muchos billones y TransferWise o Revolut son, no, 5 o 6 billones y hay más. ¿A dónde estoy yendo? Es que 5 años después, en 2013, yo sugerí a Swift de montar un fondo dentro de la empresa para que Swift pudiese invertir en esas startups que pues llevamos ya encontrando durante unos años, ¿no? Pues si Swift hubiese tenido el valor o simplemente pues ¿cómo se dice? Hubiese puesto las buenas condiciones, ¿no? Para poder hacer este fondo, hoy este fondo sería el mayor fondo del fintech del mundo. Pero esto no pasó. ¿Y por qué no pasó? Pues no pasó porque yo siempre hablo de una especie de fricción, ¿no? Que se dice friction en inglés y me imagino que se dirá igual en español, pero no estoy seguro. Pero este conflicto, ¿no? Entre el negocio tradicional y la innovación y hay empresas que saben aprovechar, ¿no? De esta tensión entre estas dos partes y hay otras que, pues, y claramente depende mucho del periodo, de la idea, de la capacidad de aceptar la innovación, de la governance de la company, pues hay muchos factores, ¿no? Pero en aquel entonces, pues Swift no supo crear este fondo y al fin, pues al fin y al cabo, otros fondos, ¿no? De bancos, BBVA Ventures y Santander Innoventures y muchos más, pues empezaron a invertir en esas empresas y hoy pues se convirtieron en fondos millonarios, ¿no? Eh, ¿Cuál es cuál es la lección, ¿no? De que cada uno de nosotros puede traer de esta historia? Es que detrás de muchos fracasos hay estadísticamente personas que no fueron escuchadas, ¿no? O personas con este talento o con esta visión un poco más allá del negocio del día a día, e incluso más allá de lo que yo llamo una innovación incremental. O sea, la innovación incremental es, pues intentamos hacer un poco mejor lo que ya hacemos todos los días, ¿no? Y es casi, perdón, un deber de cada empresa. La innovación incremental es, pues si hoy un producto hace, pues esto, pues intentamos que haga esto, o que lo haga, pues más barato, o que lo haga mejor, o que lo haga más rápido, pero eso es incremental. La innovación de la que estamos hablando ahora y que tiene ¿cómo se dice? Como fundación
esos talentos que yo llamo rebeldes o talentos laterales o misfits, es la innovación que yo llamaría radical o disruptiva, disruptive innovation en inglés. Y entonces, pues, este mensaje pues es dirigido a dos tipos de interlocutores, ¿no? Por un lado, las empresas, a empresas grandes, los bancos, las aseguradoras, pero también las empresas de negocio, que puede ser food and beverage, las industrias. En cada empresa hay una necesidad de mirar más allá del negocio que ya tienes. ¿Por qué? Porque no sabes por dónde habrá elementos que van a potencialmente condicionar mucho el negocio que tienes ahora, quizás hasta el punto de destruirlo. Pasó esto con Kodak, ¿no? O sea, Kodak, no sé si os acordáis, pero el inventor de la máquina digital, pues trabajaba por Kodak. Pero no fue la típica historia de un rebelde que no fue escuchado, ¿no? Pero hay muchísimos más ejemplos. Podría hablar del creador de Netflix que se fue a hablar con el CEO de Blockbuster, ¿no? No sé si os acordáis, Blockbuster vendía esas cintas, ¿no? de vídeo y llegó ese fundador de Netflix, Reed Hastings, y propuso un partnership, ¿no? Hasta propuso de invertir en la empresa. Y el CEO de Blockbuster decía que no le interesaba y tal. Y al final Blockbuster se fue en quiebra con 3.000 millones de valor a bolso y Netflix hoy es más de 130.000 millones, ¿no? de dólares. O sea que el mundo de los negocios está lleno de oportunidades no disfrutadas porque el negocio estuve demasiado enfocado en la innovación incremental. Y pues la verdad es que me dio mucha curiosidad, ¿no? Analizar un poco esos tipos de talentos y también la historia de algunos fracasos, ¿no? que cuento en mi libro y también en mis charlas. La verdad es que eh, interesa mucho o es muy curioso cómo hay algunas de esas personalidades, ¿no? Que al no poder hacerlo o disfrutar, ¿no? dentro de una empresa, pues después se fueron para afuera, pues crearon su propia startup o al fin y al cabo fueron contratadas por la misma empresa que les había echado porque se dieron cuenta que su manera de pensar tenía mucha utilidad para el negocio. Os dejo entonces con este pensamiento, ¿no? De si sois un rebelde potencial o incluso si en vuestro trabajo de día a día pues encontráis una forma, una idea o la posibilidad de crear o de dar visibilidad eh, a una idea que parece pues poco realizable, ¿no? O incluso que tenga poco que ver con vuestro negocio, pero que os gustaría que alguien en la empresa os diera un feedback, ¿no? Y pues mi sugerencia es ir a por ello sin dudas. Y un mensaje también para las empresas que piensen bien en valorar esos tipos de talentos poco comunes, porque en vez de ser un problema, potencialmente podrían ser vuestra más grande oportunidad. Pues un abrazo a todos desde Mateo. Si queréis más informaciones, podéis ir sobre matteorizzi.com, que es mi website, que ha salido todo nuevo hace poco. Espero que os guste. Y también pues, es bastante fácil buscarme en las redes sociales. Una vez más,
Muchas gracias al El Tiempo Casa Editorial y a Divinamente Speakers para haberme invitado y muchísima suerte con el seguimiento del Dímelo Fest en esa segunda edición. Gracias. Muchas gracias a Matteo Ricci y a todos nuestros invitados del día de hoy por sus espléndidas conferencias. Y así llegamos al final de este segundo día de Dímelo Fest. Gracias a El Tiempo y a Divinamente Speakers, el primer centro de conocimiento de Latinoamérica, por permitirnos tanto aprendizaje y motivación. Y lo mejor de todo es que este festival aún no acaba. Los invitamos a conectarse mañana a las 9 de la mañana a través del tiempo.com y de nuestro canal de YouTube de El Tiempo para no perderse el último día de este bonito encuentro. Así que ya saben, nos vemos mañana con más de Dímelo Fest. Los esperamos.